tienen que ir a activar una serie de sectores que son asociados también en algunos momentos em, a células inmunitarias, ¿sí? Son receptores similares al receptor de interleuquinas de TNF-alfa y de factor de estimulación, de factor de crecimiento de células o de colonias de monocitos, ¿sí? Ya sabiendo esto, también digamos, esto es importante también saberlo, pero lo vamos a ver al final. Pero sabiendo, digamos, eso, que en dónde estamos, nosotros dónde estamos, porque para eso necesitábamos ubicarnos en esto, acá, en esta resorción. Entonces yo les decía a ustedes que esos osteoblastos van a ser estimulados por las hormonas que van a permitir la liberación del calcio para que el calcio aumente en sangre, ¿sí? Van a ser estimulados por la PTH, ya hemos hablado de mucho de esa hormona, y de la vitamina D activa. Van a ir a esos receptores. Este es de PTH, este es intranuclear. Y estos van a estimular, ¿sí? Eh, la liberación de una sustancia que se llama este ligando. Mírenlo acá, es esta T que está acá. ¿Sí? Que este ligando también está involucrado en otras células, como las células estromales. Y cuando le preguntaba ahorita a un amigo, me decía que los linfocitos y que las células progenitoras, bueno, sí, hay células inmunitarias y los linfocitos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Estos linfocitos o estas células estromales en algún modo pueden estimular la resorción. Entonces, en procesos donde hay procesos infecciosos, posiblemente de tipo viral, hay un aumento en la resorción ósea. ¿Sí? Aquí también cabe recargar que los osteoblastos, a través de la calcitonina, va a estimular una sustancia que se llama la OPG. Esa OPG es la osteoprotegerina que va a ir a actuar sobre sobre el RAN ligando y lo va a neutralizar para que no estimule al precursor del osteoclasto. ¿Sí? Finalmente, los factores que estimulen toda la serie de linfocitos y de células inmunitarias, como por ejemplo lo nombran acá, mira, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y factores estimuladores de colonia de monocitos, ¿sí? Pueden ir a estimular la resorción ósea. Muy importante.
muy importante. Por eso, si vamos a ver la composición de algunas células del estroma medular y del tejido óseo, tienen el mismo origen embrionario. Mira, también con el tejido adiposo, con los macrófagos, mastocitos, células mesenquimales de Sten, que eran las precursoras en un inicio, células hematopoyéticas, ¿sí? Osteoblastos, ¿sí? Y esa es una relación muy importante, ¿sí? Por lo tanto, también todas esas células van a estimular a las células progenitoras mieloide o a las células progenitoras de granulocitos monocitos, también estimulan la formación de osteoclastos. Por eso esos procesos inflamatorios, por ejemplo, o también en esos procesos donde hay mucha liberación de estas dos sustancias, por ejemplo, en cáncer, va a haber un síndrome paraneoplásico debido a ese cáncer en el cual hay hipercalcemia, muchachos. ¿Sí ves? Entonces, si nosotros le medimos el calcio a un paciente que tenga cáncer, posiblemente esté hipercalcémico. ¿Sí? Y que van a actuar estos RAN ligando a través de unos receptores tipo TOL, que va a ser el RANK, similares, son parecidos, ¿sí? A esos receptores también del factor de necrosis tumoral, que finalmente van a desencadenar la liberación de CFOX y NF-kappa beta, factor nuclear kappa beta. Y ese factor nuclear kappa beta, pues va a coger este precursor del osteoclasto y lo va a transformar en un osteoclasto que está inactivo inicialmente y que luego pasa a activarse. Va a haber una metamorfosis o un cambio. ¿Sí? Esto también ocurre cuando hay fracturas. Sí, ese osteoclasto maduro, una célula, mire cómo la muestra, multinucleada, gigante, contiene hasta integrinas que son las que son capaces de mantenerlo unido al hueso, ¿sí?
que va a desarrollar, mira, el borde fruncido, este borde de cepillo que yo les decía a ustedes, ¿sí? Muy importante porque ahí es donde se va entonces a liberar eh, el ácido y las enzimas, ¿no? Hasta hay preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿será que me podrías volver a explicar la función del OPG? El OPG, la osteoprotegerina. Y esta osteoprotegerina, ¿sí? Como su nombre lo dije, va a proteger el hueso y se libera por parte de los osteoblastos, porque los osteoblastos son los que capaces de activar también al, al precursor del osteoblasto, ¿sí? O también tiene la capacidad de inhibir la resorción, ¿mediante qué? Mediante la liberación de la osteoprotegerina. Y esa osteoprotegerina pues va a ir a buscar todas ese RAN, ligando todas esas características similares al RAN ligando para neutralizarlo. O sea, esta se va a unir con este. Y al unirse con este, pues no, el RAN ligando no se puede unir al receptor. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Qué más preguntas? Y esto es liberado por la calcitonina, ¿no? Esta OPG. ¿Quién estimula la liberación de la OPG? Pues la calcitonina. ¿Dónde está la calcitonina? Pues en los receptores de osteoblastos. Entonces la calcitonina, ¿cómo va a actuar? Pues inhibiendo la OPG o liberando la OPG, perdón. Recuerden que esa hipercalcemia, como lo preguntaba una compañera, es también bastante grave. La hipercalcemia, esos niveles aumentados de calcio en sangre o a nivel celular, van a generar una muerte de la célula. Entonces, imagínate, esos niveles de calcio en sangre son bastante importantes. Y en el gato, cuando generan enfermedad renal, por lo general generan esa hipercalcemia y puede generar muerte en el animal. Tomémonos un break, ¿no? Y Sí, profe. para que ustedes vayan sacando las preguntas.
Yo vuelvo a dejar el micrófono encendido. Voy a tomarme un agüita y ya en 5 minuticos volvemos, ¿ok? Vale, profe, gracias. Van Ok, sacando profe. preguntas, muchachos. ¿Cuál es China? ¿Cuál es China? ¿Ya llegó el carro? Qué bueno, mi amor. ¿Verdad? Pero ahorita lo que estoy en clase. Sí, güey. Ya lo vi, qué bonito. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Ah, severo, ¿no? No, se merece. Bueno, espero que les haya gustado. Bonito, me alegra. Listo. Bueno, mucho.
Bueno, muchachos, ¿ya estamos? Sí. Esperemos entonces. Me avisan a las y 40. ¿Listo? ¿Ya estamos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Sí, profe. Fisiología del metabolismo del calcio. La concentración extracelular del ion calcio depende de la relación entre, uno, lo habíamos nombrado, la absorción intestinal. Dos, la excreción renal. Tres, la captación y liberación ósea de calcio. Y todos estos procesos están regulados finalmente por las hormonas, como ya les había mencionado. Hay procesos relacionados
como ya les había mencionado también, todas las regulaciones del calcio van a ser también las regulaciones para el fósforo. ¿Listo? Recuerden que estos procesos de relación entre calcio y fósforo permiten la formación del hueso y los dientes. Recuerden que los dientes también es depósito de calcio y fósforo. Hay una regulación por parte de la vitamina D, ya la habíamos mencionado, por la PTH, por la calcitonina. Y como ya les había mencionado, eso es para que lo escriban. En condiciones normales, la concentración de calcio en el líquido extracelular está regulada con precisión. Y como ya les había mencionado anteriormente, el calcio juega un papel clave en muchos procesos fisiológicos. Contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, coagulación de la sangre, transmisión de los impulsos nerviosos. Las células excitables, como las neuronas, son muy sensibles a las modificaciones de la concentración de iones de calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que ese calcio es el que va a permitir la liberación del neurotransmisor en la neurona presináptica. ¿Sí? Obviamente que esas células excitables a bajas concentraciones de calcio, ¿sí?, son más excitables, y a aumentadas concentraciones de calcio aumenta el umbral para el estímulo por parte de ese calcio. O sea, es un mecanismo que también tiene de regulación estas células excitables. Y ahí está. El aumento de calcio por encima de su valor normal, o sea, la hipercalcemia, provoca depresión progresiva del sistema nervioso. Por el contrario, la disminución de la concentración de calcio, o sea, la hipocalcemia, causa excitación del sistema nervioso. En cuanto al fósforo, en realidad lo tenemos en fosfato, monofosfato, en monofosfato, hidroximonofosfato, o en bihidroximonofosfato, bifosfato, perdón, bihidroxi, bifosfato. El que más abunda es este. El fosfato interviene en multitud de procesos metabólicos, como cuáles: almacenamiento de energía, ¿verdad? Es un intermediario celular, permite el transporte de membrana, constituye parte del ADN y del ARN, y por eso es importante ese fosfato, ese fósforo en el organismo. ¿Sí? Interviene en varios procesos también, ¿no? No solo el calcio. Y los dos se relacionan mucho finalmente. Características importantes de la regulación del calcio. El 0.1% del calcio
corporal se localiza en el líquido extracelular. El 1% se encuentra en el interior de las células y en sus organelos. ¿En cuál? ¿En cuál organelo se encuentra el calcio a nivel intracelular? ¿En el aparato de Golgi? No, En la membrana, profe. no. Citoplasma, profe. ¿En dónde? ¿No es en el retículo ¿En el citoplasma, profe? sarcoplasmático? En el retículo. ¿Quién dijo en el retículo sarcoplásmico? Eh, Natalia Torres. El resto del calcio permanece almacenado en los huesos. El fosfato. El 85 del fosfato corporal permanece en los huesos. El 14 intracelular, menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular. Y estas concentraciones de fosfato pues no están tan controladas como el calcio, como yo ya les decía. El fosfato también desempeña funciones importantes y está controlado por estos mismos factores que regulan el calcio. Ya se los había mencionado, pero no habíamos hablado del fósforo. Entonces mira, todas esas labores tan importantes que tiene el fósforo, cómo es su composición, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver pacientes que tienen enfermedad renal y que van a generar hipercalemias, hiperfosfatemias, hipercalcemias, ¿sí? Por lo tanto, estos niveles elevados o bajos de estos minerales tan importantes son muy relevantes, valga la redundancia, ¿sí? Y hay que tenerlos en cuenta. Aquí tenemos, Gator, una gráfica. Calcio en el plasma y en el líquido intersticial. Entonces, el calcio ionizado es el 50%, mira. Calcio unido a proteínas el 41%. Y el 9% es el calcio no ionizado, ¿sí? El realmente activo va a ser el calcio ionizado, es el que finalmente va a llevar la labor. Ahí está, el calcio ionizado es el más importante para la mayor parte de funciones del organismo. Entonces, el más importante es ese calcio ionizado. Y es el que vamos a medir entonces en sangre, muchachos. En plasma se va a medir el calcio ionizado. Unas pequeñas gráficas de la regulación de ese calcio. ¿Sí? Tenemos entonces la PTH liberada por las glándulas paratiroideas. Acá está una, otra acá y otra acá. Son 4. Son diferentes en las especies. Difieren. Entonces disminuye el calcio, se aumenta la PTH. La PTH aumenta la resorción ósea, ya sabemos cómo es. Si aumenta la resorción ósea, aumenta la salida de calcio del hueso. ¿Sí? También actúa en alguna parte con el riñón aumentando la vitamina D. Tiene una relación,
¿cómo se llamaría? Un feedback positivo, ¿sí? O una relación, ¿cómo se me olvidó el nombre? Bueno, una relación en la cual la vitamina D puede aumentar la PTH y la PTH puede aumentar la vitamina D. Simbiótica podría llamarse así. Bueno, ¿y qué hace en el riñón también esa PTH? Puede aumentar la reabsorción de calcio y aumenta la resorción de fósforo. En el intestino puede aumentar la reabsorción de calcio y aumenta también la reabsorción de fósforo. Este fósforo es muy importante porque este fósforo también ayuda a mantener el equilibrio ácido-básico en algún momento. Por eso puede aumentar la reabsorción, puede disminuir la reabsorción a nivel renal. Y todo esto principalmente para aumentar el calcio. A grandes modos es esto. Lo mismo. El calcio disminuye, aumenta la PTH, aumenta la reabsorción ósea, aumenta la reabsorción a nivel del túbulo renal y de calcio y excreción de fosfato, aumenta la alfa hidroxilasa renal, que es la que es generada por los fibroblastos intersticiales para finalmente activar la vitamina D, ¿sí? Muy importante que disminuye el fósforo, esa relación cuando disminuye el fósforo, esas hiperfosfatemias generadas por las enfermedades renales generan una consecuencia porque el fósforo después empieza a ser un quelante aún más del calcio. La vitamina D importante, la activación, la liberación en la piel, como les dije, a través de los rayos ultravioleta, ¿sí? Se va a convertir en 25 hidroxicalciferol y se va a activar entonces en el riñón a 1.25 de hidroxicolecalciferol o calcitriol, ¿sí? Y lo que va a hacer es que aumenta la absorción de calcio a nivel intestino, la absorción de fósforo también aumenta a nivel de los túbulos renales y todo junto con la PTH. Otra gráfica igual. La vitamina D se produce en la piel en colecalciferol o vitamina D3, ¿sí? Luego va a ir al hígado, ¿sí? Y se va a convertir en 25 dihidroxicolecalciferol, ¿sí? Luego, mediante la activación de la PTH, va a ir a activarla y la va a generar en 1.25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, y va a ir al epitelio intestinal a aumentar la proteína fijadora de calcio, que es la calvinina, la ATPasa estimuladora por el calcio y la fosfatasa alcalina, que recuerden que esa fosfatasa alcalina también es importante para la mineralización ósea, ¿sí? Por lo tanto, va a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal y aumenta las concentraciones de calcio en sangre. Cuando hay un aumento de calcio en sangre o cuando hay hipercalcemia, pues obviamente esto no se va a activar, va a generar un feedback negativo, ¿sí? Esto es solamente cuando hay hipocalcemia. Hipo. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sanmartinianos. No, profe. Eso era lo que les quería mostrar hoy. Espero les haya gustado la clase. Espero las preguntas ahora más tarde que iniciemos a la 1 la próxima clase. Y vamos entonces a ver cómo la contracción del músculo y todo eso. Bueno, listo. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Vamos muy rápido, no sé.
¿Alguna pregunta que no se haya contestado? Recuerden que eso es una retroalimentación. Entonces, no sé. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos más tarde si no hay preguntas ni nada. Gracias. Feliz clase ahorita con la doctora. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.